con este vistazo general al tema de las renovables, quiero darle la bienvenida a Isaac Diner, decano de Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y a Glenn Jensen, que es un experto danés en energías renovables que ha acompañado los trabajos de KLN ya por varios años. Amelie, te dejo por favor para que presentes a Isaac. Listo. Hola a todos, buenos días. Entonces, el profesor Isaac Diner es decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Él ha hecho un doctorado en Ciencias de la Decisión de la Universidad de Londres, una maestría en Estadística e Investigación Operacional y un pregrado en Matemáticas. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia en las áreas de investigación operacional, dinámica de sistemas, estrategia, regulación y energía. Él fue director del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad, CEIBA, y de los Institutos de Energía y de Ciencias de la Decisión de la Universidad Nacional de Colombia. Estos grupos han sido acreditados por Colciencias en la máxima categoría. Isaac Diner fue director del programa de posgrado en sistemas y del programa de matemáticas, además de haber ejercido como encargado de las vicerrectorías de investigación y de recursos de esa misma universidad. Su principal interés en cuanto a la investigación ha estado enfocado en la política y la regulación energética, mercados de energía, estrategia corporativa, política hacia reducción de emisiones, planificación por escenarios, modelamiento, simulación y papel de la energía en el desarrollo. Él cuenta con más de 175 publicaciones entre memorias de conferencias internacionales, libros y revistas, como el Journal of the Operational Research Society, System Dynamics Review y Energy Policy, entre otras, en las que ha presentado sus apreciaciones sobre energía e investigación operacional. Entonces, también le hago el bienvenido a usted, Isaac Diner, y que adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, Amelie, y muchas gracias al profesor Manuel Guzmán por la invitación que me hacen. La idea con la presentación, si me permiten compartir mi pantalla. La idea de la presentación es mostrar cómo puede ser la inserción de renovables en el mercado eléctrico colombiano. Esto resulta de investigación de los últimos 20 años realmente. Nosotros desde el momento en que se estaba pensando y planeando la primera campo de energías renovables a una escala intermedia, Gepirachi, en la Guajira colombiana, allá al principio de la década del cambio del siglo. Y de allí hemos estado investigando diversos aspectos de los mercados colombianos en electricidad, la eficiencia, que está produciendo en relación con tecnología, con medio ambiente, con bienestar, con desarrollo económico y demás. Este trabajo, desde su comienzo, ha incorporado personas, investigadores de la Universidad Nacional, para nombrar a Carlos Jaime Franco desde el comienzo. Y en los últimos años, y aquí es donde solamente le estoy haciendo reconocimiento a quienes en la actualidad estoy trabajando en aspectos relacionados con la inserción de renovables,
aspectos puntuales como mencionaré más adelante. Sebastián Zapata y Mónica Castañeda de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Milton Herrera de la Universidad Militar de Colombia, ex estudiante de doctorado nuestro de la Tadeo, y por eso lo incluyo allí. Trato de hacer muy breve, 15, 20 minutos, entonces pasaré muy rápido por las diapositivas que tengo preparadas. Mostraré un poco el mercado colombiano, porque nuestro argumento no es solamente ambiental, nuestro argumento en relación con la penetración y la política energética hacia las renovables también tiene un sello bien, bien importante en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos sociales y no solamente ambientales. Entonces es un poco mirar después de la evolución del mercado colombiano, qué es lo que ha producido, cuál es la perspectiva que se ha tenido en el país en relación con las renovables, mostrar rápidamente el presente de las renovables en Colombia y terminar con el futuro que nosotros estamos analizando. El mercado eléctrico colombiano tiene su inicio en términos de la liberalización de mercado a principios de la década de los 90. Esto es resultado de varios asuntos. ¿Por qué se transformó el mercado? Por problemas de apagón, del gran apagón que ha tenido Colombia en los últimos 30, 40 años, lo más notable que se ha manifestado. Y la nueva ley eléctrica, producto de dos elementos fundamentales de la Constitución de la 91 que la facilitaba y el elemento del apagón del 92 y 93, que fue un buen argumento para decir hay cosas malas y hay que cambiarlas. Luego viene el problema de abastecimiento, de suficiencia, y en los años más recientes, los últimos 10 años, el impacto de los renovables en el mundo y qué nos puede parar el mundo de los renovables en Colombia. Lo primero es mostrarles los precios de bolsa en distintos periodos de tiempo. Desde 1990 hasta el año 2000, vemos cómo antes de la transformación hacia mercados competitivos, teníamos una senda de avance en los precios. Estos son precios y estos son precios en términos de pesos corrientes de la época, 20, 40, 60 pesos el kilovatio hora. Y vemos cómo cuando empieza a incorporarse el mercado en 1995, ya empieza a mostrar las volatilidades de mercados supremamente volátiles como son los mercados eléctricos. La historia como sigue desde el año 2000 hasta el 2014 es de mucha volatilidad, pero ya ubicación de precios en el mercado mayorista, en la bolsa de electricidad de Colombia, alrededor oscilando entre 100 y 200 y casi 300 pesos. O sea, valores muchísimo mayores. Usted los deflacta y de todas maneras le da valores bastante importantes. Y de valores altos, alrededor de 200, 300, 400 pesos, en el 2015 vemos valores ya de 3,000 pesos durante unas pocas horas, pero 3,000 pesos son en ese momento un poco más de $1 el kilovatio hora, comparado con precios en el mundo de 3 centavos de dólar, 3 centavos contra $1. Entonces, muestra que el mercado colombiano, primero, bajo la transformación inicial de liberalización de mercado, introdujo volatilidades, pero también precios altos y precios muy, muy, muy altos, como la industria lo muestra en la gráfica. Y aquí me detendré más adelante cómo esto fue un casi apagón
importante y que fue evitado por razones de política del gobierno del presidente Santos, pero técnicamente estamos frente a un apagón. Y en los años más recientes vemos, incluso en las épocas donde se han registrado los precios más bajos de electricidad en el mundo, durante la pandemia en Colombia estos precios fueron muy altos, producto de una escasez de lluvias, por un lado, que llevó a que los embalses estuvieran al borde de ser insuficientes para soportar la necesidad de abastecimiento de electricidad en Colombia. Ahora, ¿cómo se forma el precio de electricidad en Colombia en muchos países del mundo? Es un orden del mérito. Lo más barato siempre había sido reconocido como la hidroenergía, después el carbón, después el gas y después el petróleo. Y dadas las características del mercado colombiano y la disponibilidad que nosotros tenemos de recursos para generar electricidad con hidroenergía, con carbón, con gas y con petróleo, nosotros estábamos generando entre precios, el marginal se estaba ubicando por los precios del carbón o precios del gas, es decir, se necesitaban plantas de hidroenergía, se necesitaban plantas de carbón y la última planta en precio de despacharse era o carbón o gas, precios relativamente altos, como lo han manifestado, 200 o 300 pesos de hoy en día. Y como resultado de eso, en el mercado mayorista, los consumidores observaron precios crecientes y esto es el nivel 1, es el sector residencial. Entonces, desde el año 2000 hasta el 2012, tuvimos precios estos deflactados, ya sí no son precios corrientes, sino deflactados al año 2012, pero para mostrarles ya no deflactado, el precio que estamos pagando en Bogotá es de 524 pesos comparado con 212 pesos comparado con alrededor de 325 pesos del año 2012. Luego, precios crecientes. Entonces, siempre durante el periodo de regulación, de liberalización del mercado, observamos precios crecientes. Y los mercados principales, ya aquí con el 2020 tenemos precios de 231, pero todo muestra que Colombia, que debería ser un país, no porque sí, sino porque la hidroenergía es de las energías más baratas siempre, excepto en los últimos años que ya es un poco más cara que la eólica y solar, como lo voy a mostrar más adelante. Luego, los colombianos pagamos en la industria precios superiores a muchos de los países europeos, inclusive incluyendo Dinamarca, el colega Glenn aquí, y en el sector residencial pagábamos precios comparados con Noruega y Suecia, países industrializados, y con respecto a nuestros vecinos también no pagábamos precios altos. El cargo por confiabilidad, que era un mecanismo de seguridad de suministro, fue creciendo, todo en Colombia crecía. El mayorista, y como consecuencia eso tenía efectos sobre el minorista en el sector residencial, en el sector industrial, y también tenía efectos sobre el cargo por confiabilidad, y en fin, todo, y las restricciones del sistema. Entonces era un sistema que estaba produciendo en lugar de precios eficientes, precios competitivos para los consumidores, estaba incrementándose. Y como consecuencia los subsidios se estaban incrementando. Y subsidios de este orden, de 1.000 millones de dólares al año en el año 2019, o sea, 3.1 billones de pesos. Luego esto le crea problemas al sistema de todo tipo, ¿no? El gobierno se endeuda hasta de 1.39 billones por subsidios de energía, pero el asunto no es solamente que esto es más costoso para toda la población, que se requiere incurrir en más subsidios, en más gastos de impuestos para subsidios,
sino que también de manera importante se ha reducido el margen entre la oferta y la demanda. Y al reducirse el margen entre la oferta y la demanda, esto quiere decir que podemos estar, como aquí lo muestra este gráfico, esto es el margen entre la oferta y la demanda, aquí está la oferta, aquí está la demanda creciendo y se ve cómo se estrecha. Y al estrecharse eso, lo que produce es que tengamos que operar con, recuerde que es un orden de mérito, ¿no?, con los recursos más costosos. Entonces, los recursos más costosos son los que aparecen aquí, que están en primer lugar el agua, carbón, el gas y luego vienen los combustibles líquidos. Y eso muestra que llegó el 2015 y estuvimos, si no sale el presidente de la República a decir, mire, necesitamos reducir el consumo de la población en el 5%, y hacía un seguimiento todos los días y veía cómo esto hubiésemos incurrido en apagón. Pero además, en muy corto plazo estaremos confrontados a insuficiencia del gas, y esto quiere decir que ya no vamos a estar operando ni con gas ni carbón, sino con petróleo. Y por eso observamos en las curvas que mostré al principio, precios hasta de 3.000 pesos el kilovatio, comparado más de $1 por kilovatio, comparado con 3 centavos o 4 centavos o 5 centavos de dólar, que es lo que en los países más eficientes tienen el costo de la electricidad. Luego hay problemas de abastecimiento de gas, problemas de restricciones ambientales y sociales, la ley 1715, que es la ley de renovables, los acuerdos de París y demás, y nosotros seguimos buscando durante muchos años las soluciones acá abajo, o sea, el petróleo, el carbón, y teniendo recursos renovables muy ricos en términos de la abundancia que tiene Colombia en vientos y en sol es formidable, más la que se tiene de hidroenergía. Sí, pero lo más importante también es entender, y países como Dinamarca, y Glenn seguramente nos va a mostrar esto, muestra cómo en lugar de 3 centavos de dólar, recuerde que 3 centavos de dólar es el valor mágico, 3, 4, 5 centavos de dólar es lo que producen las energías más baratas, pero en las últimas subastas, las subastas de sol, de solar, de plantas solares en el mundo, desde 9.4 centavos de dólar en el 2016, ya estamos a 1.3 centavos de dólar. Es decir, a una tercera parte, ya se consiguen a una tercera parte en los mejores precios de subastas del mundo, generar con solar en Portugal, pero ya es alrededor de 2 y 3 centavos de dólar, es lo más frecuente. Luego, la solar y el viento y la eólica son las energías hoy más baratas en casi cualquier parte del mundo, incluyendo países como, y me refiero a la solar, tan nublados y con baja radiación comparada con Colombia como es Alemania. Ahora, siempre ha existido la discusión, no, es mejor estar acá, y cuando se produjeron apagones recientemente, hace 2 semanas, por congelamiento de las tuberías de gas y por congelamiento de las plantas eólicas, Texas goza de las mejores condiciones de viento, entre las mejores condiciones de viento de Estados Unidos. Se dice, no, la culpa es de las renovables. ¿Por qué? Porque hay la tradición de la sociedad más conservadora y que protege la industria térmica a carbón y a petróleo, como es el estado de Texas. Pero se ha aclarado que, y es claro para todo el mundo, Texas solamente el 20% es eólica y el 80% es fósil para generación de electricidad. Y lo que falló fue buena parte del 80% de la generación fósil, principalmente carbón y petróleo, gas, carbón y un poquito de petróleo, y también en las renovables, pero la culpa es de los renovables según otros. Colombia tiene las mejores condiciones de complementariedad. Aquí ven
aquí estoy mostrando, este es el mapa de Colombia y esto es qué tanto hay fíjese, de anomalías positivas en agua en el periodo SON, es septiembre, octubre y noviembre. Entre septiembre, octubre y noviembre hay mucha más agua en el norte y hay mucho menos agua en el sur. Pero entre el sol, mientras aquí hay perdón, sí hay mucha agua, hay mucha anomalía acerca del agua, aquí hay mucho sol. En esto está relacionado, perdón, hay poco sol, mientras hay mucha agua hay poco sol y mientras hay mucha agua hay poco viento y contrario, mientras hay muy poca esto es en los meses septiembre, octubre y noviembre, pero para los meses junio, julio y agosto, que es muy veraniego en todo esta parte de Colombia, en las otras partes de Colombia es abundancia de sol y de viento. Entonces hay complementariedad, mientras hay vientos en un lugar, hay sol en otro, entonces si nosotros tenemos interconexión y si tenemos transporte de electricidad podemos curar esto. Luego, cuando hay mucho, aquí ese sol, cuando el sol crece, el, la cantidad de agua decrece para los embalses y para generar electricidad. Luego, es un sistema muy interesante y esto lo hemos reportado nosotros en el Journal de Renewable and Sustainable Energy Reviews de diciembre de este año, cómo es esta complementariedad y cómo esta complementariedad nos ayuda. Pero bueno, esa es la historia hasta ahora. Nosotros tenemos una matriz energética y voy ya concluyendo para no quitar más tiempo de Glenn. Nosotros hemos tenido una historia de muy pocos renovables hasta el ingreso de gobierno que se comprometió con 1.5 gigas de renovables y va a terminar por mucho más allá, 2.5 gigas, quiere decir 2.5 o un poco más del 10% de la capacidad instalada de Colombia. Y este es el sendero de cómo van a estar entrando entre 2020 y 2027 plantas de viento, 2.500 comparado con 18 que nosotros tenemos, es una porción importante de lo que va a entrar en eólica. Por supuesto, puede haber retardos por problemas de negociaciones y de lograr la autorización de las autoridades ambientales y demás, pero vamos a tener bastante ingreso de vientos, bastante ingreso de sol, y lo que quiere decir es que para el año 2027 nosotros vamos a tener otro tanto en energías renovables de lo que tenemos hoy en el conjunto de todas las energías. Luego, esto indica que si las conexiones, estas son las redes de traslados, si las conexiones entre el norte de Colombia, que es rico en fuentes solares y de viento, y el centro, que es rico de fuentes renovables hidroeléctricas, si cuando está faltando agua en este lado, vamos a tener mucho viento y mucho sol acá, a través del transporte de electricidad vamos a compensar los unos y los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de estar operando con fuentes de petróleo, vamos a estar operando, como lo muestra la gráfica, con el ingreso de renovables con precios de hidroeléctrica, o sea, precios muy bajos, mucho más bajos que hoy. Y esto se traduce en bienestar de la población, que puede utilizar, la gente de la costa atlántica puede utilizar más aire acondicionado para acondicionamiento del ambiente, cuando se tiene 30, 35 grados centígrados, y se puede también, por supuesto, no solamente para asuntos de bienestar, sino para asuntos, electricidad barata ayuda a la economía del país. La estructura del país,
la institucionalidad, y aquí quiero enfatizar, con una gran cantidad de renovables entre el 21 y 27 se podrán resolver muchos de los problemas causados por el Niño, de desabastecimiento de agua en las épocas durante el Niño, pero el regulador y el planificador tienen mucho por hacer. Se está en una etapa de transformación profunda del sector eléctrico. Miremoslo, es por primera vez en la historia de Colombia, desde la ley eléctrica de 1994, que ya estamos hacia una transformación de renovables importantes, como ya lo ve. Para el 2027, allí a la vuelta de la esquina, vamos a tener posiblemente el doble un tanto más de renovables de lo que tenemos del conjunto de todas las tecnologías hoy, pero esto requiere que repensemos las cosas. El PEN, el Plan Energético Nacional, en todos los escenarios hasta 2050 incluye una porción muy grande de carbón, o bueno, una porción importante de carbón, cuando en ningún caso vamos a necesitarlos si se dan las condiciones que lo que estamos mostrando, que penetren los contratos para suministro de electricidad, como ya se contrataron en las subastas que se hicieron en el año pasado y las que se van a hacer en este año. Luego, para el 2030 y mucho antes, vamos a tener muy buena parte del tiempo generando electricidad con hidroenergía y con solar y eólica, es decir, 100% renovable, que esto es no algo común en los países, y algo que, por ejemplo, Dinamarca está buscando con mucho más dificultades, porque Dinamarca no tiene hidroenergía, pero sí tiene biomasa. Entonces, ellos lo hacen a través de otros vínculos, de otros vehículos, pero es para lo mismo. Los retos contamos con los instrumentos para manejar adecuadamente que haya esos traslados de energía cuando es suficiente en el norte hacia el centro, y del centro cuando son suficiente para poder exportarlos hacia el norte durante las noches, porque el viento se reduce en las noches a las 3 de la mañana en La Guajira, y a las 3 de la mañana, por supuesto, no hay sol. Luego ellos necesitarán abastecerse de la energía que se produce de las centrales hidroeléctricas, pero para eso se necesita regulación, se necesita que los mercados se transformen. No tenemos mucho tiempo para hacer los ajustes, no tenemos una hoja de ruta y no tenemos una política económica de industria que nos permite participar en las cadenas de valor de los renovables. Luego, la conclusión es, podemos ser 100% renovables en buena parte del tiempo, desde el 2027 e incluso un poco antes. Y el argumento es fundamental, es económico, es social, es ambiental y es de la oportunidad de incursionar en la cadena de valor. Termino diciendo, el día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar, ese día, la canción dice, te dejaré de amar, pero ese día no existe, no puede ser que no tengamos o solo viento o agua permanentemente a través del territorio colombiano. Hasta aquí paro. Muchas gracias por la atención y por la invitación que se me hizo.